aquí se puede hacer todo, mire. Aquí pongamos la familia aquí, hacemos lo de la entrevista. ¿Ah? La familia, por favor. La familia, el trípode lo ponen aquí. Allí el trípode. Ya, la cámara para hacer sonido directo. Bueno, listos, ¿no? Yo, Entonces, ensayaron bien, ¿no? Todo sale volver a perfecto. repasar. ¿Ya? Repase con ellos. Bueno, ¿lista ya la cámara? Vamos a empezar la entrevista. ¿Ya? Ok. Hay que filmarlos como viven, ¿no? Ya, ¿vamos? Yo creo que lo mejor es hacer como bien cerca de todas estas texturas, de todo lo que tienen. Toda esta, lo que es la cultura de la miseria que dice Lewis, todo eso. ¿Ya? Y terminas aquí, en esta olla, y luego pasas a la otra. ¿Ya? Sí. Entonces listo, caminá, hagámosla. Listo, caminá. Bueno, ¿ya? ¿Listo? Ya, cámara. ¿Qué hubo? Mira, yo creo que lo mejor que se puede hacer aquí es seguir con lo mismo de afuera. Yo creo que sería mejor un plano general. ¿Un plano general? Sí, ya hicimos detalles. Sí, empezar con un plano general, pero de todos modos, la cuestión de los detalles, ¿ves? Las cosas, los objetos, mira. Aquí el periódico, pasas y terminas en los zapatos, ¿ya? No, permiso, yo hago eso. Es que el tipo es zapatero, yo creo. ¿Listo? ¿Ya? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Quedó seguro? Está bien, sí. Lo de los zapatos bien y todo. Sí, los techos y todo. Bueno, entonces vámonos. Estoy cansado ya. ¿Salió bien la vaina de la olla? Muy buen material. Ok. Y entonces ya no es carpintero, sino zapatero. Zapatero. La pregunta, ¿no? Zapatero, cambia eso. Bueno, entonces, es la toma final, ¿no? Conclusiones perfectas y todo, ¿no? ¿Listos? Ok. Y rápido, hermano, que el problema es la luz ahora. y Bueno, estoy saliendo ¿listos? mi carro. ¿Listos? ¿Ya? Grabadora. Cámara. Claqueta. Futuro para quién, escena final, toma 1. Acción. ¿Usted vive aquí? Desde hace 9 años. ¿Cuántos viven en esta casa? Pues aquí vivimos mi esposo, las 2 niñas y 2 primas que se tuvieron que venir del campo. Aquí vivimos 6. ¿Su esposo en qué trabaja? No les hacen trabajo. Yo, pues, soy zapatero, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo están? Qué genial la que está detrás de ti, Albertina. Sí, claro. Vamos a ver si algo le preguntamos después. Acá, mirá. Vamos. Bueno, estamos en el Festival de Viena. Sí. Ya fue la primera pasada de Caigan las rosas blancas. Voy a hacer una pregunta tonta, pero que está bien hacerla porque no siempre se puede responder o no todo el mundo sabe. ¿Por qué ese título? Es un verso de un poema de Gerard de Nerval, que es quien nos regaló el título de la película anterior, Las hijas del fuego. Muy bien.
Hay que decirlo porque no todo el mundo lo sabe. Y está Claro, muy es bien. caigan las rosas blancas. De hecho, lo suelen pronunciar mal. Dicen que caigan las rosas blancas, Es le verdad. agregan un qué. Sí, falta el qué. Claro, pero no, porque es caigan las rosas blancas y sigue el poema. Esta es una película que en principio proviene del anterior con los personajes, que es el de ella, el de Carolina, Claro. Ujú. que de alguna manera es como una suerte de, no sé si de alter ego tuyo, pero algo de eso tiene. Después le preguntaremos, aunque es un poco más alta que vos. Es un poquito más. Pero lo que me gustaría saber es, hay algo que es genial de la película. Cuando uno recuerda a Las Hijas del Fuego, bueno, es una película donde vos, de algún modo u otro, explorás la pornografía de un modo no patriarcal o no masculino, o con otras formas de pensar la puesta en escena de la pornografía, y sobre todo es el placer femenino. Entonces uno decía, bueno, viene la segunda, y sin embargo el sexo está absolutamente fuera de campo. ¿Por qué? Bueno, porque hacer porno es aburrido, en realidad. La gente se cree que es divertidísimo, pero no. La verdad es que esta película, Caigan las rosas blancas, surge de la experiencia de Las Hijas del Fuego, sin dudas, a partir, digamos, de que las conocí a las chicas y nos hicimos amigas y se armó una especie de grupo de pensamiento o de grupo de conversaciones diversas, porque hacer aquella película fue aprender un montón de cosas también, ¿no? Como inventar un montón de cosas para hacerla. Y entonces surgió la idea de continuar, de hacer algún tipo de continuación. Y yo lo primero que dije es, bueno, ok, pero no porno, porque ya ese género lo trabajamos, digamos, te vas a caer por la escalera. Sí, no, podría ir por la escalera, por ahí es mejor. pero vamos a ir por acá. Y entonces eso, me parecía que de continuar los personajes, que es lo que sucedió con Caigan las rosas blancas, había que trabajar otros géneros cinematográficos, justamente como continuar esa conversación que se inició con el género pornográfico, que era un poco subvertir aquel género históricamente patriarcal, históricamente objetual, con los cuerpos todos, ¿no? También con los cuerpos de los hombres. La pornografía es eso, es la objetualización total del cuerpo. Y nosotras lo que queríamos trabajar era justamente no el placer, el encuentro, el afecto también que circula en una relación sexual. Y ya estaba eso. Entonces, a partir de ahí era como, bueno, estos personajes pensando otras cuestiones, como el paisaje, el territorio, la fantasía, esto de los géneros cinematográficos, cómo se modifican y cómo contaminan, como otro tipo de reflexión también eso sobre lo que es el cine, ¿no? No solamente el cine pornográfico. Así, pues. Y acá pasa algo con el cine en tanto cine. La impresión que me da, esa es mi tesis de lectura de la película, es una película mutante, Sí. ¿no? O sea, bueno, recién hay un chico que estaba muy emocionado con la película, chico muy bonito, Sí. que vino y nos paró hablando un español relativamente Sí. comprensible. Sí, muy bien, Muy muy buen bien. español. Decía Creo que quiere que- hacer Los Hijos del Fuego. Como yo. Pero estábamos buscando casting, ese es el casting. Bueno, pero más allá de eso, el tema que me pareció muy interesante era el hecho de que él se dio cuenta que era una película que no sabía y ahora a dónde va, que es un Sí. poco lo que pasa cuando la ves por primera vez. Es muy difícil de entender qué está sucediendo, pero lo que uno está viendo frente a cámara no es otra cosa que una mutación constante del cine en tanto posibilidades y sobre todo códigos de representación. Sí. Entonces, contame eso, porque es realmente una cosa muy rara, no hay muchas películas así. Yo he pensado, quizás quien más cerca a vos está es Radu Jude. Radu Jude juega con esas cosas. Vos sabés que eso es un halago inmenso. Sí, o sea, era un poco esto, ¿no? La apuesta de esta película, como eso, pensar en qué, también eso, qué significa cada uno de los géneros en términos
del cuerpo del espectador, ¿no? Qué es lo que genera en ese subconsciente y en el consciente también, cuando estás viendo una historia de miedo, otra de romance, otra de eso, cine dentro del cine, empieza en ese género, hasta que llegás a lo real, en ese momento de documental. Eso, yo creo que es una película realmente rara en muchos sentidos. Cuidado que te vas a caer en un charco, ahí. Muy bien, directora. No lo puedo evitar, no quiero, Está muy bien. no quiero que el camarógrafo se me lastime. Después te voy a contar algo fuera de campo, muy gracioso de hace un ratito. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, no, eso, que sí, que es una película que reflexiona sobre también los modos de producción, y en ese sentido creo que de alguna manera es una película, podría decir también puedo decir de Caigan las Rosas Blancas, que es una película medio marxista. Ajá. Porque está todo el tiempo consciente del propio sistema de producción en el que está trabajando. Inscripta, exacto. Y cómo cada uno de esos sistemas de representación, que son también sistemas de producción, van haciendo a la historia y van modificando a los personajes también, ¿no? Era un poco la apuesta también con respecto al territorio, cómo cada uno de los territorios también las va modificando a ellas, ¿no? Que cuando llegan a San Pablo y se creen que son millonarias, el costo del capital, digamos, el costo de esos millones es, bueno, hacer una película sobre la miseria. Eso es muy importante en la película, y ahí hay un cambio importante, hay un balance. Es el cambio más fuerte, digamos, en el momento documental. El tema de la aporofobia, incluso hay una inscripción distinta de la imagen, porque trabajás con otra textura fílmica, y hay una distancia en cómo filmás esa experiencia. Contame un poco de eso, porque es un momento extraordinario de la película. Bueno, inesperado. Claro, muy inesperado, a pesar de que la película te viene entrenando, ¿no? Como que vamos a cambiar de un género al otro, no te imaginás que te va a dar esa patada a la cara de alguna manera, que es esa inmersión en lo real. Pero por otro lado, bueno, obviamente que ante eso, de cualquier modo, digo, los personajes que son quienes filman ese documental tienen un pudor con esa realidad, y eso para mí era súper importante, digamos, no caer justamente en, bueno, y ahora hacemos pornomiseria como si nada. Claro. Es como, discute con eso, ¿no? Es un homenaje también a Agarrando Pueblo de Luis Ospina, claramente, digamos, todo ese momento está totalmente inspirado. Cada uno, digamos, de los géneros están inspirados en distintos amores y amantes que tengo por ejemplo, ¿puedes contarlos algunos? Bueno, Pasolini, el inicio de Plantas más plantas más plantas es la corona de la ricota, literalmente copiado. Y claro, ahí es Orson Welles, claramente. O sea, es el momento, su momento Orson Welles. Y ¿qué otras? Bueno, obviamente Romero en la parte de terror, que ahí había unas discusiones en el equipo porque yo en principio mi referencia era Carpenter, pero después cuando entré con el plano de los globos me decían, pero esto ya es muy Romero. Y dije, sí, claro, es Romero porque no nos vamos a ir a los zombies, nos vamos a ir a los vampiros, pero de cualquier manera Romero siempre está presente, digamos, en ese borde de ese tipo de cine. Y luego, bueno, la referencia de las películas de vampiras, ¿no? Donde también también es un guiño, digamos, a las películas de lesbianas, donde durante mucho tiempo aparecían en esas películas de vampiras. Solo que, bueno, nuestra vampira es una vampira vegana. Ahí seguimos la máxima de Simón Rodríguez, que está al inicio de la película. De eso vamos a hablar ahora. Está al inicio de la película y era, bueno, o inventamos, dijimos.
Ahimè, arrivederla. Ehi! Io sono una forza del passato. È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia e certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Volvamos con Simón Rodríguez, Bien. que es un tema muy importante. En tu cine hay tu cine, del mismo modo que la película es mutante, vos como cineasta no abrevás solamente de la tradición cinematográfica. Hay otros elementos. Acabas de escribir un libro que me parece que permite objetivar eso, o se objetiva y se permite comprender más, que es Cine Vivo. Sí. Alguien que vivo cine, que también es una manera de pensar. Pero el tema de Rodríguez es muy importante en esa película, como es también lo de Coccia, Sí. que son referencias claves desde el punto de vista conceptual que tienen mayor inteligibilidad para quien está mirando hacia los últimos 15-20 minutos. Entonces, hablar un poco del uso de los textos, y no se trata de una interpretación del texto ni una ilustración del texto, pero esos textos hacen a la película. Sí, claro, bueno, la película también es un sistema de citas, claramente, y esta mutación o estos géneros que se van modificando y se van contaminando unos a otros también están totalmente contaminados por un montón de lecturas. Entre ellas está la famosa frase de Emanuele Coccia, que es las plantas son el tumor cósmico del humanismo, que también la relaciono con la de Galileo, ¿no? Le pur si muove. Pues para mí es como que realmente es una frase que para mí tiene una fuerza medio de ese tamaño, de Le pur si muove. Todavía estamos en medio de ella y nos va a llevar mucho más tiempo entender que ahí hay algo, bueno, es otra forma de relacionarse con lo vivo. Es un poco eso lo que a mí me lleva a esa... Y esa es tu preocupación actual. Esa es mi preocupación actual, en tanto también justamente en esta mudanza que hacemos de una película a la otra. Yo creo que Las hijas del fuego es una película especista, en el sentido que es una película que se trata de cómo se relacionan este grupo de humanas, cuáles son los modos de vida, los modos de estar y etcétera. Y acá la pregunta, digamos, superadora, podríamos decir, o que se modifica claramente es esa, es de qué modo nos relacionamos con lo vivo. Y ahí para mí aparece muy fuerte el tema de las plantas en este sentido de organización, de otras formas de organización. De hecho, la película también tiene algo medio tentacular y busca también en su estructura esta forma, digamos, de organización más vegetal, que no es la organización jerárquica, digamos, del cuerpo animal. Hay una forma, digamos, hay una modalidad, no solamente está la relación de lo mutante, sino que tiene una dimensión como si fueran las raíces que se van expandiendo, claro. Los tentáculos. Sí, son raíces radiculares, rizomáticas. Rizomáticas, esa sería claro, la expresión. sí. Trato de evitar el vocabulario del viejo Atari. Sí, bueno, pero que la verdad se agota a veces, pero es verdad que tienen razón. Se afanaron una palabra que es buenísima. Es buenísima. Necesitamos usarla. Pero bueno, en parte también esto, hablando de las palabras, es algo que a partir, digamos, de la palabra patriarcado, que es una palabra que en los últimos años se usó tanto, que son esas palabras, no sé, como utopía, que después pierden el sentido, sí. Que dejan se empiezan a volver medio vacuas.
Y a mí me parecía entonces en ese punto que estaba buena esa reflexión que plantea, que claramente la plantea Coccia, sobre esos organismos, ¿no? Como esta idea de hay otros organismos, hay otro orden de lo vivo que se organiza de otro modo, que no tiene que ver con esa cuestión jerárquica y de supervivencia, que ya pasamos esa etapa en tanto humanidad. Entonces, es como tal vez un momento de pensarnos de otro modo, pensar otras formas de relación. Yo sé que es realmente utópico, otra de las palabras, pero me parece eso, que hay que poner las discusiones, que el cine también es un espacio, para mí es un espacio del pensamiento, sin dudas, y de la conversación. Entonces me parece que está bueno poner esas obsesiones o esas problemáticas ahí sobre la pantalla. Lo que me llama la atención es que eso de algún modo está en todas tus películas. En algunas más que otras son más enfáticas. En el caso de Cuatreros, por ejemplo, es muy claro. Y esta en particular. Lo que pasa es que esta en particular no recae en la palabra, pero la dimensión de cine pensante o una forma de establecer con la cámara un estímulo constante a pensar las relaciones, es parte de la película. Yo creo que ahí está quizás la gran virtud de esta película, porque es absolutamente extraña, pero uno sale y dice, ¿qué es lo que vi? Tengo que ponerme a pensar lo que vi, porque hay una situación de formas de relación absolutamente inéditas. Es lo que estás diciendo ahora y me parece que es extraordinario. Yo me pregunto, ¿qué harás después de esto? Porque realmente hay algo que pienso en tus películas, uno piensa la rabia, piensa desde ya Los rubios, No quiero volver a casa. Son todas tan distintas entre sí y sin embargo esa dimensión del estímulo de trabajar sobre conexiones en el cerebro que son inesperadas están todas. Pero en estas últimas más que nunca. Bueno, debe ser porque estoy por jubilarme, entonces me desaté. Está desatada, está desenredada. Claro. Estás desenredada. Cada vez voy por más. No se sabe bien qué sigue. Bueno, ¿tenés idea? No. De hecho, lo que siguió es Cine Vivo, ¿no? Como el libro. Bueno, ahí hay algo también importante. Vos no haces da la impresión que hay un concepto de obra general. Claro, es un plan. En realidad es un plan. Es un poco eso. Y me gusta mucho ese cruce que está apareciendo ahora cada vez más claramente entre los libros y las películas y esa como... Pero hay varios libros. Hay varios, claro. También sí. Con Esther Díaz. Las posesas, la novela, Lo que aprendí de las bestias, un poemario. Y ahora estoy de hecho preparando otro libro, pero también otros proyectos de cine, por supuesto, de cine en términos de película, en el cine. También. Hay algo que dice Godard, el Godard final, el Godard muerto, casi. Él hace una distinción que es muy interesante. Quería preguntarte qué pensás. Él dice en un momento, la diferencia entre el libro y el cine, en el libro cuando uno cambia de página, hay un corte, es decir, hay un elemento de discontinuidad, mientras que en el cine no hay discontinuidad. Y establece en esa tensión o en esa diferencia el diálogo entre el cine y la literatura. Ok. ¿Cómo pensás algo así? A vos solo me animo a preguntar algo así, de la nada. No importa. No te avisó una pared. A ver. Si podés, si no, no importa. No, me interesa. O sea, como que para mí el ejercicio es como casi al revés de Pasolini. Cuidado que te vas a ir a la calle. Sí. Me viene una bicicleta. Voy a morir por él. No, por favor. No es para tanto. No es para tanto. Como es un pasaje al revés del de Pasolini, digamos, ¿no? Que va de los libros a las películas. Yo hice como al revés, de las películas a los libros. Para mí son experiencias bien distintas, en tanto también que igual ahora el cine se mete en tu casa, ¿no? Entra, o sea, es otra también la experiencia de cómo hoy se está
bueno, viendo cine, si es que podríamos llamar cine a esas cosas que están sucediendo, que se están metiendo en las casas de los votantes, de los espectadores que luego serán votantes. Pero eso, es una experiencia para mí es una experiencia mucho más íntima la del libro. Es como muy distinta a la experiencia de la imagen en sí misma también, ¿no? De lo que te pasa en términos de subconsciente. El cine se mete en tu cuerpo de un modo que es muy distinto para mí al de la literatura. No sé esto de ese hiato o ese corte del que habla Godard, no lo termino de... Tus películas dan para pensar sobre eso, por eso Mis películas, lo que pasa es que en ese sentido yo siempre hice un cine muy escrito, o sea, muy de la escritura. Parten de mucha escritura, mucho texto, para después pasar a hacer película, a hacer guión, para después ser película. Et ensuite, quand on fait suivre une image par une autre, on est, qu'on le veuille ou non, pour les gens aujourd'hui, sur le plan de la narration. Alors qu'un livre, il y a les pages qui se tournent. Et le fait de tourner les pages fait qu'on peut sentir un peu, malgré la puissance de la narration, on peut sentir qu'on va en avant et en arrière. Carolina, la verdad que me encanta, me parece extraordinario tu camino, ¿no? Porque vos eras abogada, haces Las hijas del fuego, que sos central, y luego haces ahora esta película, segunda parte, sos el mismo personaje, pero no sos la misma persona, puesto que dejaste las leyes por el cine. Sí. ¿Por qué? Creo que en algún punto también por acercarme realmente a algún deseo infantil, de juego, en donde me daba cuenta de una necesidad vital de que algo de las leyes que precisamente estructuran, ¿no? Como las relaciones entre las personas y las cosas, la propiedad, ¿no? Como este universo justamente muy reglado, muy cuadrado, muy de si pasa esto, esta es la consecuencia. Y en Las hijas del fuego, y haciendo el salto, digo, yo tenía 23, 24 años, completamente irracional en teoría, de ir a hacer una película road movie porno de lesbianas, que era como medio se me presentó el casting. Para mí implicaba un salto, en el mejor sentido de la palabra, digo, como algo de una especie de revelación de libertad y de posibilidad nueva. Que también, si pienso en Caigan las rosas blancas, digo, continuó eso. Yo siempre digo que hacer Las hijas del fuego fue la mejor decisión de mi vida, pero sin dudas Caigan las rosas blancas volvió a abrir otro universo que era para mí la escritura. Entonces, el paso también de actuar a escribir, y cómo ver que aunque parecieran dos rubros completamente separados, y en la industria están como muy separados, ¿no? En qué hace qué y cómo y en qué momento, además de la producción, entras, sentí que había mucho más diálogo del que parecía, digamos. Así que ahora será... Y ahora, bueno, así que acá estoy. Y escribiendo. Guionista, actriz, sí, intentando ver cómo sigue. Y qué coraje, ¿no? Porque bueno, empezaste a todo nada. Sí, fue un poco a todo nada. Sintiendo que había una sola vida y una sola posibilidad de hacer las cosas que quisiera. Es decir, como pasa con Albertina, vivo cine, cine vivo, ¿no? Exactamente. Chao.